Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Agradecemos que usted se informe a través de la señal de Canal Agente B. Es momento de iniciar con su entrevista informativa en La Jugada. Hoy vamos a hablar sobre el autismo. Es el Día Mundial del Autismo y vamos a hablar también sobre ese trabajo que hay que hacer para la concientización sobre el autismo. Para ello me acompaña Vicente Vázquez Basilio, quien es presidente del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad del CONAIPD, a quien quiero darle la bienvenida y es proveniente de la sociedad civil. Bienvenido, Vicente. Buenas tardes. En primer lugar, quizá felicitar a Agente B por el espacio. Un saludo a toda la audiencia de Agente B y quizá en este 2 de abril recordar el objetivo que tiene la fecha. Ciertamente Naciones Unidas nos está invitando a hacer conciencia alrededor de las personas con discapacidad intelectual, en este caso autismo. Claro, y también saludamos a Elizabeth Carrillo, quien es intérprete de lengua de señas salvadoreña del CONAIPD, quien nos va a acompañar y también nos ayudará en esta entrevista. Quiero iniciar, Vicente, preguntándole para que pongamos en contexto a nuestra teleaudiencia, ¿qué es el autismo? El autismo, visto desde el enfoque médico, es una condición generada por una condición de salud, pero desde el enfoque de derechos humanos es una condición que nos obliga como sociedad a buscar alternativas de cómo eliminar barreras para la inclusión de las personas con autismo. ¿Cuáles son los padecimientos que enfrenta una persona autista y cómo lo podemos identificar? Más que eso, quizá me gustaría hablar del derecho de las personas con autismo, más que la condición médica. Ciertamente Naciones Unidas nos está haciendo la invitación a transitar desde el enfoque médico al enfoque de derechos humanos, es que es mucho más integral. En este caso, sí podemos hablar podemos mencionar que las barreras que usualmente afrontan las personas con esa condición son barreras muchas veces actitudinales de la sociedad, o sea, no les permite participar, no tiene acceso a la educación, algunos a la salud, pero es desde el enfoque de derecho, no estamos hablando de una condición de salud. Claro, porque es importante, Vicente, concientizar a la población sobre este tema, más hoy que es el Día Mundial del Autismo. Uno de los retos que nos plantea Naciones Unidas es que las personas con autismo deben de tener derecho no solo a la educación, a la salud, sino también derecho a decidir su propia vida. Y quizás es un reto como país que todavía no logramos visualizar esa obligación que tenemos como sociedad de permitir a las personas con autismo el derecho que tienen de decidir por su propia vida. Quizás es uno de los retos mayores que tenemos como sociedad. Claro. Vamos a irnos, Vicente, amigos televidentes, a ver esta nota que nos pone más en contexto sobre el autismo. El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo se conmemora el 2 de abril de cada año, una fecha declarada por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 2007. El autismo es un trastorno generalizado del desarrollo del ser humano, que se considera de origen desconocido y se caracteriza por conductas de aislamiento, problemas cognitivos. Ahí teníamos la nota que nos pone en contexto del tema y quiero preguntarle, Vicente, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes en el CONAIPD para la concienciación de obviamente el tratamiento, el proceso que llevan ustedes para que la población pueda entender sobre el autismo? Vuelvo a insistir, el enfoque de derechos humanos no está referido al tratamiento, sino más bien a generarle condiciones a las personas para que puedan participar en igualdad de condiciones con el resto. En este caso, una persona que con esa condición, el CONAIPD es la que vigila no solo la aplicación de la política nacional, sino también el que se ejecute correctamente la política de educación inclusiva. En este caso, los niños y las niñas con esa condición deben de participar en la escuela regular como cualquier otro niño o niña para poder tener acceso al desarrollo. ¿Cuál es el trabajo que está realizando justamente el CONAIPD para la educación inclusiva, para que los niños también puedan incorporarse, integrarse a las actividades muy normales? En este caso, el CONAIPD solo puede monitorear la aplicación de la política, es nuestro trabajo.
El que desarrolla la política, en este caso, es el Ministerio de Educación. Nosotros solo verificamos el cumplimiento y la aplicación correcta de la política. Por supuesto, el CONAIPD está en la obligación de poder hacer recomendaciones, sugerencias para que la inclusión realmente se cumpla, no solo en la escuela, ¿verdad?, sino que en el ambiente educativo. Esa es la tarea del CONAIPD, monitorear, vigilar, sugerir, elaborar informes sobre la aplicación de la política nacional. ¿Cuál es el trabajo que realizan ustedes también con el Ministerio de Educación para, obviamente, incorporar la aplicación de esta política para que los docentes en la currícula educativa que desarrollan la puedan integrar? Ese es el reto, quizá como país todavía, un reto pendiente, todavía hay mucha resistencia, no solo de la parte laboral del Ministerio de Educación en cuanto a la aplicación de la política, sino también hay que decirlo, también de los padres de familia, que suelen decir de que por la sobreprotección, ¿verdad? Claro. Es más fácil proteger a un niño o una niña en un ambiente cerrado que en la escuela regular, pero es parte del enfoque que debemos de cambiar como sociedad. ¿Generaría eso exclusión de los niños? Generamos exclusión, y en la medida que los niños y las niñas están en un lugar separado del resto de los niños, estamos generando exclusión y eso es discriminación también. Entonces, y precisamente uno de los retos que tenemos como país es que la familia también debe entender de que integrar al niño o a la niña a la escuela regular también genera condiciones de desarrollo muy diferentes al resto, a que estuviera en condiciones separadas. ¿Cuál es o cómo toma la familia del niño o la niña, por poner un ejemplo, Vicente, ante este planteamiento que hacen ustedes como CONAIPD para que pueda integrarse a las actividades regulares, teniendo en cuenta también esa sobreprotección que usted ya menciona? Hay una resistencia, yo decía, la resistencia no solo viene del sector magisterial, sino también de los padres y las madres. Hay un esfuerzo en este momento del Ministerio de Educación por transformar las escuelas de educación especial, que al final ha habido bastante resistencia precisamente para transformar la escuela en centros de orientación hacia la escuela regular. Y justamente no se logra avanzar por la resistencia de los padres. En la medida que ven que su hijo no pueden protegerlo en la escuela regular, no permiten que siga participando en la escuela regular. Pero es un reto que tenemos como país y creo que los medios de comunicación también tienen el enorme reto de poder orientar de mejor manera a la población de cómo debe ser la inclusión de una persona que al final tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Claro. ¿A qué se enfrenta, por poner un ejemplo, un niño que tiene la condición autista y si es sobreprotegido de los padres, si no se permite que pueda incorporarse también a ese desarrollo que merece como cualquier otro de los niños normales? A la larga se le está generando dependencia y esa dependencia afecta para toda la vida a ese niño o esa niña. En la medida que el niño y la niña tiene posibilidades de desarrollar habilidades y generar habilidades para su propia vida, en esa medida también se le garantiza una mejor independencia. Y eso pasa con cualquier niño o cualquier niña, no solo con con una condición de discapacidad, sino para cualquier niño o niña que esté sobreprotegido, usualmente va a tener que afrontar la vida de diferente manera. O sea, es difícil o imposible mantener un niño y una niña en una burbuja. O sea, aislado de todos. Es imposible, no existe eso. Entonces la realidad al final la va a golpear con mucho más fuerza cuando tenga que afrontar la vida. Claro. Entonces, una persona con discapacidad le pasa exactamente lo mismo que cualquier otro ser humano. Por supuesto. Vamos a irnos, Vicente, a nuestra primera pausa. No nos cambie, ya regresamos para seguir hablando aún más y conociendo cuál es el trabajo que hace el CONAIPD con las personas con capacidades especiales en nuestro país. Estamos de regreso, gracias por sintonizarnos. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Hoy nos acompaña del CONAIPD. Estamos hablando del Día Mundial sobre el Autismo. Está Vicente con nosotros y también está nuestra amiga Carrillo acompañándonos con lenguaje de señas. Quiero preguntarle por qué es importante conocer nosotros la terminología para poder abordar el tema del autismo correctamente en el país. Es importante sobre todo para la sociedad y los medios de comunicación, creo, abordar adecuadamente o dar el enfoque adecuado al tema,
sobre todo porque de acuerdo a la convención también utilizar frases peyorativas también es discriminación. Y hay que tener, hay un límite bastante, hay que tener ese cuidado. Y quizá bueno, debemos de felicitar a los medios que se toman el trabajo de utilizar adecuadamente la terminología, porque en esa medida también formamos a la población, a nuestra sociedad, de utilizar los conceptos adecuados. Claro. ¿Cómo ha estado o cómo está la situación? ¿A qué se enfrentan ustedes como CONAIPD con todas las instituciones de gobierno, empresa privada y más en el caso del Ministerio de Educación, quien debe darle atención y cumplir esta política y respetar los derechos de todos los niños y niñas que pueden estar? Decía al principio que como sociedad tenemos todavía retos muy grandes. En el tema de educación, ciertamente el Ministerio ha dado pasos importantes, todavía falta mucho por caminar, pero igual en salud, en recreación o el tema de empleo, no es un tema exclusivo del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, de la empresa privada. Y esa conciencia todavía nos falta por asumirla como tal. Cuando El Salvador ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el Estado el que está asumiendo ese compromiso, no es un gobierno, no es una institución en particular, sino el Estado como tal. Vicente, pero es importante aclarar que una persona con autismo plenamente no es una persona con discapacidad. Acláranos un poco sobre esto. Primero, el concepto de discapacidad, de acuerdo a la Convención, no es una condición generada por el entorno, por el medio físico. Más bien es la sociedad la que genera esa discapacidad frente a las personas. No es la persona que tiene una condición específica. Entonces, primero eso. En segundo lugar, yo creo que en la medida que la sociedad también es inclusiva, le permite a las personas, en este caso que tienen alguna condición con discapacidad intelectual, desarrollar habilidades en espacios de diferente índole. Conocemos igual una persona, y yo pongo de ejemplo, en nuestra organización hay un joven que 24 años, que es un excelente músico. Claro. Y bueno, puede sacarle notas extraordinarias a un piano, cosa que, por ejemplo, yo no puedo hacer. Sin embargo, este joven lo que no ha tenido son espacios de desarrollo de esa habilidad. Entonces, así como él, hay miles de personas que lo que necesitan es un espacio de desarrollo de esas habilidades que tienen. Claro, es decir, y efectivamente se ha podido comprobar entonces que las personas con autismo a veces son mentes brillantes. Y que necesitan ese abordaje para poder también contribuir esos espacios inclusivos en nuestra educación. Es correcto, y no solo las personas con autismo, las personas con discapacidad que tienen o afrontan alguna condición de discapacidad, lo que necesitan es que la sociedad haga ajustes razonables para poder desarrollar plenamente sus habilidades. Entonces, lo que nos establece la Convención también es ese enorme reto de afrontar como sociedad el equiparar esas oportunidades para el resto de la población. Como decía al principio, fuera de cámara, la discapacidad puede llegar por diferentes maneras, un accidente laboral, un accidente de tránsito, por una enfermedad. Y quizá en vez de empezar a tener conciencia sobre la condición hasta ese momento, es más fácil hacerlo desde cualquier momento de la vida, no solo por la misma condición que uno pueda tener, sino que en la medida que uno cambia de actitud frente a eso, creo que en ese momento está generando la inclusión, porque debo incluirme con esa actitud hacia el resto de la población. ¿Qué hay de los padres, Vicente, que tienen a sus hijos? ¿Cuál es esa atención adecuada que deben los padres tener y a dónde deben de consultar para poder también formarse ellos y atender como se debe a sus hijos? Hay diferentes organizaciones que hacen acompañamiento de la familia. Debemos de entender que una familia que afronta una situación como tal necesita mucho apoyo y que muchas veces no la tiene de las instituciones públicas precisamente porque no están enfocados en eso. Hay diferentes organizaciones, entidades que brindan esa atención a los padres
precisamente para ir eliminando un poco el desconocimiento que hay sobre el tema y cómo abordar adecuadamente y acompañar a sus hijos, porque al final de eso se trata. ¿Hay alguna especie de organización con los padres que han identificado y que también ven esa necesidad de ellos de concientizarse primero para poderle generar esa incidencia a demás personas, a los mismos niños? Sí, bueno, el CONAIPD, por cierto, el 50% de la formación proviene de las organizaciones de sociedad civil. En ella hay, por ejemplo, Los Angelitos, que es una organización de padres y madres que acompañan a sus hijos precisamente en esas condiciones. ADMES, a la que pertenezco, precisamente una organización de madres de hijos con discapacidad, que acompaña a las madres para que puedan hacer una mejor labor con sus hijos a partir de conocer de cómo acompañar a sus hijos en el tema de educación, el tema de salud. Y así como estas dos organizaciones, hay otras que también hacen una labor que está enfocada más bien a garantizar el conocimiento de los padres para hacer un abordaje adecuado con sus hijos. Claro, muy importante la información, Vicente. Elizabeth, vamos a irnos a nuestra segunda pausa, ya regresamos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Somos Entrevista Informativa en La Jugada. Estamos abordando este Día Mundial del Autismo. Es el tema que estamos desarrollando. Quiero preguntarle a Vicente para que profundicemos un poco sobre el artículo 9 de la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad. ¿Qué puede usted también abordar y que nos va a nosotros a generar ese espacio del conocimiento pleno? El artículo 9 lo que nos plantea es que los Estados partes tienen la obligación de mejorar las condiciones de accesibilidad, incluyendo el medio físico, transporte, acceso a las tecnologías, para apoyar de mejor manera el desarrollo de las personas con discapacidad. Ciertamente, cuando uno revisa nuestro país, todavía tenemos enormes dificultades para que las personas con discapacidad tengan acceso a esa... Para generar también la movilidad en correcto, no solo al entorno físico. En este caso, los usuarios de silla de ruedas todavía es complicado el tránsito en cualquier espacio abierto. ¿En el transporte colectivo? El transporte colectivo, ciertamente hay una discusión, creo, desde la semana pasada alrededor del transporte colectivo. Y nosotros debemos decir como CONAIPD que nuestra clase política todavía tiene una deuda con las personas con discapacidad. En el tema de transporte colectivo, sobre todo, hace 2 años, el CONAIPD propuso a la Asamblea Legislativa que el subsidio al transporte estuviera condicionado precisamente a garantizar la accesibilidad del transporte público, y que hasta ahora no se logra, y que hay todavía un incumplimiento de ley de parte de los prestadores del servicio, que al final es un servicio público donde el Estado está subsidiando buena parte, más de 35 millones de dólares en el año, y que no logramos todavía que la mayoría de nuestra población tenga acceso. Al final, los empresarios del transporte deben de entender que generar accesibilidad también garantiza el negocio. Más de 500,000 de personas que son usuarias de transporte público que requieren de una mejor atención. Entonces, es solo un ejemplo de lo difícil. En infraestructura también hay... Hace 2 años el Ministerio de Obras Públicas asumió, se comprometió con la aplicación de la normativa técnica de accesibilidad, y a partir de ahí, de ese periodo, por lo menos 3 de las grandes infraestructuras del país son accesibles. Cuentan con rampas mucho más adecuadas para la población, pero el resto del sistema todavía no logra asumir eso como un reto. El ministro de Obras Públicas también pertenecía al CONAIPD. Fue presidente del CONAIPD en el periodo anterior. Es importante también que se le continúe dando tratamiento, que se continúe avanzando en estas, obviamente, condiciones que permiten iniciativas que desarrollan también para el beneficio de las personas con discapacidad. Nosotros consideramos que esas acciones no benefician a las personas con discapacidad. Benefician al país como tal, a la sociedad en su conjunto.
Bueno, alguien decía un día de esto, una rampa no beneficia a un usuario de silla de ruedas, beneficia al joven que va con su bebé en el coche, beneficia a un niño que utiliza un adulto una mayor, patineta, beneficia a un joven que va en bicicleta, a un adulto mayor, o sea, nos beneficia a todos. Permite una sociedad más inclusiva. Más inclusiva, y al final también eso nos permite desarrollar habilidades o desarrollar actividades que de otra forma nos complican. Pero esa conciencia debemos de asumirla como sociedad y en la medida que la asumimos como sociedad estamos siendo inclusivos. No necesariamente para un sector X, sino para la sociedad en su conjunto. Claro. ¿Cuál sería ese llamado que hacen ustedes a nombre del CONAIPD para la sociedad en general y también para los padres de familia que deben de estar muy atentos y permitir también esa inclusión, quitar ese resguardo pleno que tienen de sus hijos para que se puedan incorporar también? Es una de las condiciones que debemos de ir generando y ahí creemos que es sumamente importante la actividad de los medios de comunicación, sobre todo un medio como Gente Ve que fácilmente nos permite llegar a miles de personas simultáneamente. Son de los medios quizá más loables para hacer una labor de conciencia en la sociedad y el llamado es permitirnos buscar alternativas que garanticen el desarrollo de los niños y las niñas, pensando en que mañana esa persona que protege a ese niño y esa niña va a tener condiciones diferentes y ese niño y esa niña va a tener que caminar sola en esta vida. Claro. Y también eso mejorará sin duda alguna a tener una mejor sociedad. No solo garantiza eso, sino que en la medida que las personas tienen acceso al desarrollo, también aportan a la comunidad, a la sociedad como tal. Debemos de transitar de un enfoque de la lástima donde las personas con discapacidad requieren de nuestra ayuda a permitirles que nos ayuden a salir adelante como sociedad. Por supuesto. Quiero agradecerle, Vicente, el tiempo se nos ha terminado. Vicente es presidente del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad. Ha estado abordándonos en este Día Mundial del Autismo y también ha estado con nosotros Elizabeth Carrillo, quien es intérprete de lengua de señas salvadoreña del CONAIPD. Gracias a ambos por habernos acompañado y las puertas de Canal Gente Ve están abiertas para que continuemos dándole debate a estas situaciones que al final vienen a mejorar, que tengamos una sociedad inclusiva. Agradecerle a Gente Ve, ciertamente el CONAIPD está en total disposición de aprovechar estos espacios que nos permitan llegar a la sociedad en su conjunto. Agradecerles de verdad la atención. Claro. Nos vamos, recuerde, el día de mañana estamos a la 1:30 con usted. Somos En la Jugada. Buenas tardes, descanse.